tanto, vamos empezando. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Parece que la plataforma ha cambiado. Muy bien, nos toca esta semana el sistema hematopoyético, ¿no? Vamos a hablar específicamente de patologías de discrasias sanguíneas, patologías sobre hemorragias, ¿no? Que son las discrasias sanguíneas, también algunas inmunodeficiencias, em, eh, problemas como leucemias, linfomas, todo relacionado a esta área de nuestro organismo. Síndromes en el sistema inmunohematopoyético, ¿no? Los síndromes principales que debemos conocer, por lo menos la parte introductoria, la parte básica, esencial, que nos va a servir como soporte para tener conocimientos amplios más adelante, son el síndrome hemorragíparo, síndrome de inmunodeficiencia y el síndrome anémico, que son los más frecuentes. El síndrome hemorragíparo. En realidad nos referimos a la hemorragia, ¿no? ¿Y cuál es la definición? Es la extravasación de sangre fuera de la luz del aparato cardiovascular, ¿no? Fuera del torrente sanguíneo, ya sea por ruptura de este torrente, ya sea por ruptura de un vaso, de arteria o vena, y la salida de este sangrado hacia afuera, ¿no? De este aparato. El hallazgo de eritrocitos en el intersticio de cualquier parte del organismo también, ¿no? O sea, podría romperse no necesariamente con extravasación hacia afuera, sino hacia la parte interna, ya sea tejido intersticial, ¿no? Y generar hematomas, generar algunas lesiones en el intersticio, ¿no? Sangrado en el intersticio, pero a excepción de órganos hematopoyéticos, por ejemplo, como el vaso, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son los tipos de hemorragias? Bueno, vamos a ver de acuerdo evidencia de sangrado, ya sea externa o interna. Puede tener un riesgo vital, puede ser mayor, menor, dependiendo de la cantidad de sangrado. El mecanismo fisiopatológico es un sangrado anormal. Generalmente es un sangrado anormal. Entonces, la evidencia de sangrado puede ser externa o interna, va a depender de cómo nosotros evaluamos al paciente. El examen físico es importante en este caso, también la anamnesis. Ya sabemos que esa es la parte esencial, ¿no? Si nosotros evaluamos a un paciente y vemos que está con palidez marcada o hay un llenado capilar que demora más de 2 segundos, entonces tenemos que descartar hemorragia, ¿no? El riesgo vital es mayor o menor dependiendo de la cantidad de sangrado que hay, de la cantidad de pérdida hemática que hay, ¿no? El síndrome hemorragíparo o purpúrico, ¿no? Nos referimos básicamente a este sangrado que va a generar pérdida sanguínea y va a llegar hacia el intersticio, que va a ser el purpúrico, ¿no? La definición, las manifestaciones clínicas y el enfoque diagnóstico, ¿cómo es en este caso? Bueno, la definición. Son sangrados fáciles y evidenciables en el interrogatorio y en el examen físico. Como decíamos anteriormente, nosotros podemos detectar este sangrado. Podría el paciente decirnos que está con sangrado por la vía nasal, con una hemorragia digestiva y hay sangrado por el ano, con las heces o vómitos, ¿no? Entonces hay una evidencia en el interrogatorio y en el examen físico vamos a ver una marcada palidez, vamos a ver taquicardia, en casos extremos hipotensión, etcétera, ¿no? Esa es la definición. Trastorno sistémico que predispone al sangrado. Esa es la parte importante. ¿Y cuáles son los criterios de sangrado anormal? Anormal. Estamos hablando de un sangrado espontáneo, ¿no? Sangrado espontáneo, sin
que haya habido una contusión, un traumatismo, ¿no? O un corte, entonces hay un sangrado, una ruptura espontánea de un vaso, ¿no? O puede ser sangrados simultáneos de varios lugares, ¿no? De varios sitios, en la nariz, vía digestiva, sea alta o baja, podría ser en la piel, ¿no? Entonces hay sangrado en diferentes zonas. Y los criterios de sangrado anormal, bueno, también son el sangrado en sitios inhabituales, no atribuibles a traumatismos, por ejemplo, en las articulaciones, ¿no? Es otro tipo de sangrado inhabitual en estas zonas, ¿no? Entonces, también se tiene que ver, algunos pacientes hacen hematomas en las rodillas, por ejemplo, ¿no? Dentro de las articulaciones, sangrado en las articulaciones y esto también es considerado anormal. Presencia de petequias o equimosis en la piel en múltiples zonas, ¿no? También es un criterio de sangrado anormal. Sangrado abundante sin proporción con la lesión desencadenante. Por decir, hay un sangrado, me corté la mano al preparar una ensalada y hay un sangrado que no para, ¿no? Es abundante. Por alguna razón no funcionan los factores de coagulación, también es otro criterio. Sangrado a repetición sin causa en algún lugar, ¿no? En un local sin causa aparente, sin un traumatismo, esto también es un criterio de sangrado normal. El sangrado que no se controla con maniobras locales, un sangrado que comprimimos, hacemos torniquete, la maniobra de torniquete, hacemos una compresión y no para, también es otro criterio para sangrado anormal. Entonces, ¿cuáles son esos sangrados anormales? En conclusión, estos son espontáneos, pueden ser simultáneos en varios lugares, pueden aparecer en sitios no habituales. Vamos a encontrar petequias, equimosis, puede ser abundante, puede ser repetitivo también estos sangrados, se repiten en varias ocasiones, por ejemplo, las epístaxis son el sangrado por la nariz en niños o en adultos, ¿no? Un sangrado repetitivo. Y no controla con maniobras locales, ¿no? O compresión. Condiciones médicas predisponentes para sangrado anormal, una insuficiencia hepática, ¿no? ¿Por qué una insuficiencia hepática? Porque hay alteraciones de los factores de coagulación. También insuficiencia renal por falta de la producción, ¿no? de hematíes, podría ser. Algunas hemopatías malignas, podrían ser las hereditarias, por ejemplo, o algunas trastornos de coagulación que están relacionados a factores hereditarios. El lupus eritematoso sistémico también nos puede generar sangrado anormal. ¿Y cuáles son las condiciones mecánicas predisponentes también? Médicas predisponentes también, en algunos casos, por ejemplo, tratamiento con anticoagulantes es otro causante, ¿no? Podríamos nosotros dar a un paciente que tiene taquicardia o taquiarritmia, podríamos darle algunos anticoagulantes como aspirina o ácido acetilsalicílico, o podríamos darle también clopidogrel. Estos van a generar un tiempo de anticoagulación para evitar algunos trombos. Esto podría también conllevar a que el paciente, en caso de traumatismos o heridas, no haya una buena coagulación. Pero esto es predisponente por un tratamiento farmacológico. También, de repente, tratamiento con antiagregantes plaquetarios, ¿no? En este caso, antiagregantes plaquetarios es justamente la aspirina, el clopidogrel, etc. Y anticoagulantes en general estaríamos hablando de la heparina de bajo peso molecular, estaríamos hablando de warfarina también, que son los anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes. ¿En qué casos damos anticoagulantes en general? Damos en pacientes que han tenido problemas como infartos cardíacos, pacientes que tienen válvulas protésicas en el corazón y otras zonas del sistema circulatorio, ¿no? También hay antecedentes quirúrgicos, ¿no? En estos pacientes. Por ejemplo, podría ser una extracción del tercer molar
y este paciente produce sangrado que no para. Entonces hay que buscar en este paciente por qué hay tanto sangrado, ¿no? Entonces podría ser un antecedente para descartar un problema de coagulopatía. Igualmente una amigdalectomía, ¿no? No tendría por qué sangrar. Pero si vemos que hay un sangrado predisponente, entonces hay que buscar en este paciente que podría estar habiendo un problema de coagulación. De la misma manera, cirugía de senos paranasales, ¿no? Deberían parar, debería haber una buena coagulación, una buena hemostasia, entonces el paciente no va a sangrar, pero si vemos que hay mucho sangrado, entonces hay un problema de coagulación. Definitivamente en las resecciones abdominoperineales, esas resecciones son cirugías grandes, son cirugías donde resecamos abundante cantidad de intestino, puede ser grueso, intestino delgado, ¿no? Hasta la zona pélvica, estos pacientes van a presentar sangrados, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con estos pacientes. Las cirugías ortopédicas, como cirugía de fractura de fémur o cirugía de cadera, también traumas abdominales, ¿no? Pélvicas específicamente, traumatismos pélvicos, va a haber sangrado por la ruptura de estos de estas zonas óseas, entonces el hueso en sí va a tener mayor sangrado que ciertas zonas del organismo. Por ejemplo, una fractura de pelvis nos puede secuestrar hasta 50% de sangrado, ¿no? El total de la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo. Podría ser hasta por lo menos 3 litros, ¿no? Y una fractura de cadera también podría secuestrarnos hasta 2.5, 2 litros de sangre, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener sangrados, ¿no? Sangrados, acúmulo de hematomas, etc. La etiopatogenia de estos síndromes hemorragíparos pueden ser, tenemos que evaluar alteraciones plaquetarias, ¿no? Disminución de las plaquetas o por alguna razón plaquetas que no realizan adecuadamente el trabajo de hemostasia. También son alteraciones de factores plasmáticos de la coagulación. Estamos hablando del factores de coagulación, de la cascada de coagulación, ¿no? Entonces acá ya vemos alteraciones de la pared vascular. Son los 3 principales causantes de un síndrome hemorragíparo. Plaquetas, factores de coagulación y el endotelio vascular, los que nos van a generar sangrado o hematomas, ¿no? Dentro de las alteraciones plaquetas específicamente, estaríamos hablando a la trombocitopenia, ¿no? O hay un descenso del número de plaquetas, ¿no? Es un causante de este factor del síndrome hemorragíparo. También la alteración funcional de las plaquetas, ¿no? Las trombocitopatías, ¿no? Las trombocitopatías son otros causantes. Entonces acá tenemos uno de los causantes de estas hemorragias, de estos trombos que se pueden ocasionar la alteración de las plaquetas, ¿no? Las trombocitopatías. Por ejemplo, alteraciones plaquetarias en cuanto a trombocitopatías, ¿no? Vamos a encontrar, pues, ¿no? En general, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, que son hereditarias, ¿no? Que esto se va a generar desde el nacimiento. La enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Vernon-Solier y la trombostenia, ¿no? De Glanzmann. Son raras esas enfermedades, no se presentan con mucha casuística, ¿no? Hay otras trombocitopatías, por ejemplo, en pacientes que tienen bypass cardiopulmonar, ¿no? ¿Y por qué hay en estos casos? Porque estos pacientes post-bypass están anticoagulados, ¿no? Entonces estos pueden hacernos problemas de hemorragias. La aspirina es otro causante, otros fármacos como la ciclopidina también, ¿no? Cuando hay una patología urémica, el síndrome urémico hemolítico también es otro causante de las trombocitopatías adquiridas, ¿no? Y los síndromes mieloproliferativos o las leucemias también. Y también de la misma manera para proteínas como la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina B, M, son causantes de estas patologías de alteraciones, ¿no? De plaquetales. Y alteraciones de factor de coagulación, chicos, alteraciones de factor de coagulación, específicamente estamos
hablando de los factores de coagulación. ¿Dónde se producen los factores de coagulación? Todas, sin excepción, se producen en el hígado, ¿no? En el hígado. Estos factores de coagulación, basta que falle uno, no se va a generar la cascada de coagulación, por lo tanto, vamos a tener un problema de hemorragias en el paciente, ¿no? No se va a generar bien los tapones hemostáticos que se necesita para evitar una hemorragia. Dentro de los factores de coagulación está el déficit de factores de coagulación. Por ejemplo, puede ser el factor 7, el factor 8, el factor 9, ¿no? Es uno, la falta o el déficit o la disminución de factores de coagulación. Por alguna razón no se secretan bien o no se producen bien los factores de coagulación. Otro es el aumento de la fibrinólisis, ¿no? Ya saben que la fibrinólisis es uno de los factores que hace que los trombos se lisen, ¿no? Automáticamente nosotros tenemos un factor que produce una fibrinólisis, pero si tenemos demasiado factor de coagulación, que tenemos aumento de este factor encargado de la fibrinólisis, nos puede generar también un trombo o nos puede generar una hemorragia porque no hay permanente el trombo, ¿no? Entonces, también es otro causante. Déficit de los inhibidores de la fibrinólisis también, ¿no? Es otro causante. Específicamente, puro factor de coagulación, ¿no? Deficiencias hereditarias también. Puede haber deficiencias hereditarias. En cuanto a déficit de coagulación, estaríamos hablando, por ejemplo, aisladas o múltiples, o las deficiencias adquiridas, ¿no? Que pueden ser aisladas o múltiples, ¿no? Las aisladas, ¿no? Por ejemplo, las aisladas, estamos hablando, las ligadas al sexo, estamos hablando de las hemofilias, ¿no? Las hemofilias, los déficits de factores de coagulación, que son los hereditarios, chicos, son específicamente aquel que está ligado al sexo. Hablamos de la hemofilia A cuando hay un déficit del factor 8, factor de coagulación número 8. La hemofilia B cuando hay un déficit del factor número 9. Imagínense si nosotros en la cascada de coagulación no tenemos el factor 8 o no tenemos el factor 9 o uno de ellos, entonces nunca vamos a poder, ese factor de coagulación no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Bueno, hay otras que son autosómicas recesivas, como es el factor 7, el factor 5 y también otros factores, ¿no? Esos son los aislados, los déficits aislados. Es mucho más, el más frecuente es el factor, la hemofilia A, ¿no? Y el más raro es la hemofilia B. Bueno, hay otros también déficits múltiples que son familiares, tipo 1, tipo A, tipo 6. Estos son raros, ¿no? Por efecto, dentro del déficit aislados, ¿no? Es por efecto de los inhibidores de la neutralización, que es aloanticuerpos y autoanticuerpos, que son los inhibidores del factor 8, 9, 11 y 5, ¿no? También puede haber por absorción del factor 10, ¿no? Hacia el amiloide, patologías que tienen problemas de amiloide, ¿no? Pacientes con amiloidosis. Son raros, pero esos son adquiridos, ¿no? Hereditarios. Y los múltiples o adquiridos, los que nosotros podríamos por alguna razón presentar un déficit de coagulación es por déficit de vitamina K, ¿no? Por déficit de vitamina K son aquellos, por ejemplo, que están en nutrición parenteral total. Entonces, estos pacientes adquieren déficit de vitamina K. Nosotros la vitamina K lo observemos en los alimentos, ¿no? Entonces, estos pacientitos, cuando entran en nutrición parenteral, no está suplementado la vitamina K, ¿no? No hay. También algunos pacientes que están con antibiótico terapia y tienen una ingesta deficiente de esta, ¿no? No hay. Por lo tanto, hay un déficit de vitamina K, ¿no? La vitamina K funciona para generar los factores de coagulación, funciona para generar un trombo. Entonces, si no hay vitamina K, no vamos a poder generar un trombo, ¿no? Está alterado los factores de coagulación. La colestasis también. ¿Por qué la colestasis? Porque hay un problema hepático
Y esa insuficiencia hepática también va a generar un déficit de esta vitamina, por lo tanto va a haber un problema hemorrágico. Síndrome de mala absorción, ¿no? Es otro, no hay absorción de esta vitamina. Los iatrogénicos, por ejemplo, también podría ser. Aquellos que están en anticoagulación oral, el uso de cefalosporinas también, ¿no? Es raro, no es muy frecuente el consumo de foperazona, pero también puede conllevar a un déficit de vitamina. Y como decíamos, hay otro que es la insuficiencia hepática, ¿no? La insuficiencia hepática. Esta insuficiencia hepática hace que como el hígado es insuficiente, no haya factores de coagulación, no haya vitamina K. Entonces hay un síndrome hemorragíparo por déficit. También por consumo de plaquetas, ¿no? ¿A qué nos referimos por consumo de plaquetas? Nos referimos a que aquel paciente se encuentra en una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientitos son pacientes comprometidos con mala evolución. Entonces hay un consumo interno de las plaquetas, ¿no? Por alguna razón esas plaquetas se están acabando rápidamente, entonces llegamos al extremo de tener baja cantidad de plaquetas y por consiguiente un déficit de la producción de un trombo, ¿no? Déficit de la producción de hemostasia, ¿no? Entonces, como no hay hemostasia porque las plaquetas están bajas, porque se han consumido en una coagulación vascular, coagulación diseminada intravascular, entonces no va a haber una adecuada producción de un trombo y vamos a entrar en hemorragia. Otros son los hematomas voluminosos, ¿no? Como les decía, un hematoma voluminoso puede generarte una fractura de cadera, una fractura de pelvis, ¿no? Y hay un secuestro de grandes cantidades de sangre. Grandes aneurismas vasculares también, ¿no? Es otro, ¿no? Que pueden, si se rompen, va a haber una gran cantidad de pérdida. Otros déficits serían, por ejemplo, por inhibidores de la coagulación, como el uso de heparina, ¿no? En cierto tipo de patologías, como neoplasias, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo es por aumento de fibrinólisis, ¿no? Hay una hemorragia por un aumento de fibrinólisis. Es que esos trombos, por alguna razón se están lisando, porque hay mucha fibrinólisis, ¿no? Puede ser iatrogénico porque podríamos nosotros estar dando un exceso o un incremento de terapia fibrinolítica, ¿no? En caso de, por ejemplo, pacientes que están haciendo infarto agudo en miocardio, ya sea por un trombo en las coronarias o por un trombo en los pulmonares, ¿no? Entonces podrían dar una terapia con fibrinolíticos. El incremento de esto hace que este paciente pueda entrar en hemorragia. Estos bypass cardiopulmonares también les damos su anticoagulante también. Insuficiencia hepática de la misma manera, ¿no? Porque el hígado está insuficiente. En leucemias igualmente, ¿no? Los tumores, las leucemias mielocíticas, promielocíticas agudas son los encargados de generar este aumento de fibrinólisis, por consiguiente hemorragias debido a que no hay un buen patrón hemostático, ¿no? En nuestro organismo. Y el otro es el déficit de inhibidores de fibrinólisis, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la alfa-2 antiplasmina, ¿no? Entonces, esto también es otro causante de déficit de inhibidores de fibrinólisis, ¿no? Por alguna razón no hay un inhibidor de fibrinólisis, entonces el paciente se pasa en fibrinólisis tras fibrinólisis y así una gran hemorragia, ¿no? Necesitamos este inhibidor que es el alfa-2 antiplasmina para evitar que haya hemorragia. Y otro es alteraciones de la pared vascular o del endotelio, ¿no? Ya estamos en la tercera causa, ¿no? Por ejemplo, en enfermedad localizada o enfermedad difusa, ¿no? Puede haber una alteración del endotelio vascular. Puede ser una zona de nuestro organismo con traumatismo, entonces ahí el endotelio vascular lacerado, golpeado, etcétera, o traumatizado, y esto podría generar trombos, ¿no? Muchos trombos, ¿no? O por alguna razón es un paciente que tiene una patología propia del endotelio vascular y estos son difusos. El aumento de la viscosidad sanguínea también, ¿no? Por alguna razón ese paciente tiene
una éstasis venosa, una éstasis vascular, puede ser un fumador, puede ser un paciente con cáncer, puede ser un paciente con patologías diversas que genera una viscosidad sanguínea incrementada, ¿no? Entonces esto va a generar que los eritrocitos choquen con el endotelio vascular, eso ya saben, hay un contacto por la viscosidad propia y se genera los trombos, automáticamente se genera una trombocitosis, ¿no? O se generan los trombos dentro de la pared vascular. También la alteración estructural de la pared vascular, ¿no? Como decíamos, o del tejido circundante a la pared vascular. Bien. En cuanto a alteraciones de la pared vascular, ¿cómo podríamos nosotros clasificarlos? En hereditarias y en adquiridas, ¿no? Por ejemplo, las hereditarias, donde hay una alteración de la pared vascular en telangiectasias hemorrágicas, ¿no? Una de ellas, ¿no? Son prácticamente neovascularizaciones y estas podrían ser muy delicadas, muy debilitadas, ¿no? Etcétera. Y otros síndromes también que podrían generar alteración de la pared vascular. En las adquiridas, bueno, pues en las adquiridas vamos a encontrar una predisposición en pacientes que tienen escorbuto, ¿no? Que estos van a sangrar en sí por las encías, la falta de vitamina C, ¿no? El síndrome de Cushing es otro porque también hay una neovascularización propio del síndrome de Cushing. La púrpura senil también son ancianitos que tienen lesiones en los brazos, que tienen fragilidad capilar, etcétera. Entonces, estos tienen alteraciones de la pared vascular. Y en patologías de amiloidosis, como decíamos anteriormente, también, ¿no? Por ejemplo, en las inflamaciones, ¿no? ¿Cuándo podríamos nosotros tener inflamaciones en la pared vascular? Podría ser por enfermedades infecciosas, autoinmunes o aloinmunes. Las infecciosas podrían ser una endocarditis infecciosa por alguna bacteria o un virus, ¿no? Podría ser una meningococemia, fiebres hemorrágicas virales e infecciones por riquecias, ¿no? Que nos van a generar lesiones del endotelio vascular. Aumento en cuanto a patologías autoinmunes como vasculitis, ¿no? Propias del propio organismo de los pacientes, ¿no? Autoinmune. Estas vasculitis de las enfermedades de colágeno también es otro, ¿no? Conocido en sí. Otro es los autoinmunes que son las vasculitis por hipersensibilidad, ¿no? Y esas son ya patologías propias que lo van a ir viendo ustedes más adelante, ya más complejas. También podría ser en casos tumorales, ¿no? Por patologías tumorales, donde hay una vasculitis paraneoplásica. En estos casos también hay una neovascularización, ¿no? De estos pacientitos, ciertas zonas del organismo que generan neovascularización, sobre todo en las zonas tumorales, ¿no? Entonces, estas van a generar una endotelio vascular patológico, ¿no? Las crioglobulinemias también, ¿no? Es otro. Y por aumento de la viscosidad sanguínea podría ser las discrasias de células plasmáticas, ¿no? Y esto va a generar una hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Y como ya decíamos, esa hiperviscosidad es un factor de riesgo, ¿no? Para generar trombos. Y bueno, otras patologías como la criofibrinogenia, ¿no? También. Bueno, ¿cuáles son las características de los síndromes hemorragíparos? Tenemos los trastornos vasculoplaquetarios y los trastornos de coagulación plasmática, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, no? Por ejemplo, hay sangrado por heridas superficiales, ¿no? En estos trastornos de sangrado por heridas superficiales, en los trastornos vasculoplaquetarios, estos sangrados son profusos y son prolongados, ¿no? Eh, y en los trastornos de coagulación no es excesivo estos sangrados. Son superficiales, ¿no? Porque están externos y podríamos comprimir, ¿no? En los vasculoplaquetarios comprimimos y no para el sangrado. Petequias en los trastornos vasculoplaquetarios son habituales, ¿no? Son habituales. Y los trastornos de coagulación son raros. Las equimosis, los hematomas espontáneos en los vasculoplaquetarios son pequeños y múltiples. En cambio, los trastornos de coagulación son generalmente grandes, profundos.
Las hemartrosis son justamente los sangrados en las zonas articulares, como en las rodillas, que generan unos hematomas espontáneos en esa zona. En los vasculoplaquetarios son raros, pero en los trastornos de coagulación plasmática son comunes, ¿no? Son comunes. Por alguna razón, factores de coagulación, por ejemplo, von Willebrand o factor 8, factor 9, vamos a siempre encontrar hemartrosis en estos pacientitos, ¿no? Las hemorragias por heridas profundas en trastornos vasculoplaquetarios tienen un comienzo inmediato, ¿no? Y pueden ser detenidas por la compresión local en los vasculoplaquetarios. En cambio, los de factores de coagulación plasmática, el comienzo va a demorar un poco, pero no se detienen con la compresión local. Y pueden durar muchos días, ¿no? Pueden durar varios días. Esos pacientitos tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Las hemorragias más comunes en los trastornos vasculoplaquetarios son petequias, son equimosis, son sangrados mucosos. Y en los de factores de coagulación plasmática, los sangrados son por la mucosa, hay hemorragias profundas, sangrados postraumáticos, posquirúrgicos, ¿no? Y por antecedentes familiares, bueno, pues es poco frecuente en los vasculoplaquetarios, el sangrado es poco frecuente en la enfermedad de von Willebrand o las trombostenias de Glasman. En cambio, en los trastornos de factores de coagulación son muy frecuentes en las hemofilias, ¿no? El sangrado es muy frecuente en las hemofilias y es familiar, ¿no? Tienen antecedentes familiares en su gran mayoría. ¿Cuáles son las manifestaciones de sangrado mayor? Estos pacientes pueden tener por pérdida hemática mayor, grandes cantidades, nos pueden hacer un poco un síntoma de foco neurológico, ¿no? Trastorno de coagulación, podrían entrar por pérdida hemática, ¿no? Podrían entrar encefalopatías también por esta pérdida hemática, ¿no? Pueden entrar en sopor, en coma por pérdida hemática. Inicialmente van a empezar con su cefalea y luego vamos a entrar a hacer un problema mucho mayor neurológico. Puede haber alteraciones visuales agudas, ¿no? Por una hemoglobina baja. Algunos también pueden hacer hemoptisis, pueden presentar escudos hemoptoicos, ¿no? Los pacientes con pérdida hemática por la tos. También antecedentes de sangrado abundantes, la hematemesis o los vómitos con sangre, la melena, son indicativos de estar haciendo una hemorragia digestiva, ¿no? Alta. El ortostatismo, eso significa que el paciente se levanta y puede presentar una lipotimia, un desmayo, porque hay una falta de irrigación sanguínea, ¿no? Entonces, otro es la hipotensión arterial, que indica que hay una gran cantidad de pérdida sanguínea. Los antecedentes personales de coagulopatías, ¿no? Debemos deducir el tiempo de evolución, cuánto tiempo de sangrado, de patologías de discrasias sanguíneas presentan los pacientes, ¿no? Sobre todo debemos preguntar acerca de los hematomas, ¿no? Si ha presentado anteriormente hematomas similares o es reciente, ¿no? Estos hematomas se presentan en su gran mayoría en tejidos blandos. Los sangrados retardados respecto a las lesiones desencadenantes. Por decir, tiene un paciente que ha hecho una herida, va a haber un sangrado horas más adelante porque no se genera bien el tapón hemostático o podría romperse, deslizarse el tapón y empezar a sangrar en el instante, ¿no? Eso es un sangrado retardado. Petequias y equimosis también de la piel podrían generarse lentamente conforme hay cierta pérdida hemática, entonces las petequias y las equimosis podrían aparecer posteriormente, ¿no? Sangrado mucoso igualmente, ¿no? Y las hemofilias, los factores, los antecedentes familiares de coagulopatía, tenemos que buscar, como ya estamos repitiendo este tema, el patrón hereditario, ¿no? Ligado al sexo, generalmente en varoncitos, ¿no? Las hemofilias, hemofilia A, hemofilia B, ¿no? Los autosómicos recesivos son las trombostenias de Glasman, son raros esos casos, es más frecuente las hemofilias ligado al sexo, ¿no? A y B. En cuanto a la semiología,
de estas, nosotros tenemos en el examen físico, ¿no? De estas lesiones hemorrágicas, vamos a buscar las petequias, su localización. Puede presentarse en las piernas, en el tronco, en miembros superiores. Su localización es importante. Si son palpables, ¿no? Cuando hay abundante cantidad, vamos a ver que estas son palpables y cuando son pequeñas, estas son no palpables. Pueden ser pequeñas también en cuanto a extensión. Las equimosis, ¿cuántas equimosis? Las equimosis son sangrados más grandes, las petequias son pequeñas, ¿no? Son puntiformes, pequeñas en ciertas zonas, pero las equimosis son más extensas, inclusive vamos a encontrar mayor extravasación hacia el intersticio y tenemos que buscar qué cantidad de equimosis tenemos y cuál es la extensión, hasta dónde se extienden y hasta dónde se extravasan. Los hematomas tenemos que ver cuán profundos son, podría haber un acúmulo abundante de sangrado y buscar la profundidad. También vamos a buscar evidencia de sangrados mayores si es que hay lesiones en el sistema nervioso central, hematomas en el cuello, signos de taponamiento pericardíaco. Esos son los de alto riesgo, ¿no? Los que pueden alterar el rumbo, el rumbo de la vida del paciente, ¿no? Puede haber signos de hemorragia pulmonar también, signos de hipovolemia con hipotensión, ¿no? Hipovolemia y una pérdida hemática considerable y vamos a presentar en el paciente signos de taquicardia, hipotensión, ¿no? En estos pacientes. Hay sangrados premonitorios de una hemorragia mayor, por ejemplo, ampollas hemorrágicas en la boca, en la cavidad oral hacia los fauces, ¿no? También podría haber hemorragias en la retina, ¿no? Entonces son indicativos de que hay un problema de alteración de la coagulación mayor, ¿no? Para evaluar esto, tenemos que ayudarnos siempre, de todas maneras, con un hemograma, ¿no? Nos va a indicar la hemoglobina. Estudios por imagen, que es importante, la ecografía nos va a dar indicación cuán profundo, cuál es la extensión de este hematoma. Si es que en cavidad abdominal también hay un sangrado, nos mostrará líquido libre en cavidad, ¿no? Las tomografías, las resonancias son mucho más exactas con la información, ¿no? Otra ayuda diagnóstica importante son laboratorio general, función renal. Ya sabemos que si hay una pérdida hemática que no se reemplaza, podríamos entrar en un fallo renal agudo, ¿no? Y estudios de la función hepática para ver si estamos en una insuficiencia hepática y de repente los factores de coagulación no se están generando, no se están sintetizando adecuadamente por una insuficiencia hepática, ¿no? Hay otros que debemos evaluar en laboratorio, ver los mecanismos fisiopatológicos involucrados, tenemos que ver cuál es el tiempo de sangría, ¿no? Si está incrementado, prolongado, entonces debemos de descartar cuál es la patología. También buscar el recuento de plaquetas, ¿no? Tal vez estamos en una trombocitopenia o una trombocitosis. Ver el frotis de sangre periférica, de repente es un paciente con leucemia, también generar y está haciendo una patología de sangrado por esta enfermedad. Los estudios de coagulación plasmática es importante, con esto vamos a ver qué vías está alterada, si es la vía a través de TPT, TPTA, tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina activada y tiempo de trombina, ¿no? Nos habla de la vía, de las vías de coagulación. Y los estudios especializados es hemostasia primaria, hemostasia secundaria, ¿no? ¿Cuál de las vías están las alteradas? Si es la primaria o si es la hemostasia secundaria. Saben que la hemostasia primaria estamos hablando del tapón primario que dura 3 minutos para generarse. Y esto es temporal, hasta que se genere el tapón secundario, que es el que dura 5 minutos y es el definitivo en que nos va a parar el sangrado, ¿no? La fibrinólisis también, estudios de fibrinólisis y estudio de púrpuras vasculares. Chicos, un segundito, por favor.
Bueno, chicos, continuamos, ¿no? Les voy a pedir que estén atentos a este cuadro, ¿no? Es importante que ustedes me presten atención en este cuadro, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar la alteración de los estudios, la alteración de la coagulación, ¿no? Este cuadrito nos va a mostrar qué está alterado, ¿no? Por ejemplo, haciendo un estudio, como hablábamos hace unos segundos, unos minutos, hablábamos de ciertos análisis de laboratorio. Si nosotros hacemos un estudio del tiempo de sangría, nosotros vamos a ver cuál es el tiempo de sangría, si está prolongado. Entonces, ¿qué hace la evaluación en el tiempo de sangría? Nos va a dar la formación del tapón plaquetario en vivo, ¿no? En vivo. Entonces, si esto está prolongado, si está alterado, entonces estamos ante un problema de trombocitopatía, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema de la plaqueta. Plaqueta, estamos hablando específicamente de plaqueta. Puede ser una trombocitopatía X o una trombocitopenia de von Willebrand, ¿no? Entonces, si nosotros vemos tiempo de coagulación incrementado, si tenemos un recuento plaquetario y vamos a ver que hay una producción y una supervivencia, con esto vemos qué cantidad tenemos en general de plaquetas, ¿no? Eso nos está hablando si hay una buena producción, si está encima de los 150.000, ¿no? Y cuánto tiempo vive la plaqueta, ¿no? Entonces, si vamos a ver que hay menos de 150.000, este paciente va a ser un trastorno de coagulación. Entonces, estamos hablando de una trombocitopenia, ¿no? Este paciente va a ser sangrado si vamos a tener menos de 150.000. Y si tenemos menos de 100.000, va a ser un sangrado mayor. Si tenemos menos de 50.000, va a haber sangrado espontáneo. Entonces, el recuento plaquetario nos mide la cantidad de plaquetas. Importante, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, si está extendido, si está alterado este tiempo de protrombina, nos está hablando de la vía extrínseca de los factores de coagulación. Ya sabemos que hay dos vías. Y en la vía extrínseca está comprometido los factores 1, 2, 5, 7 y 10, ¿no? Entonces, ¿qué está alterado? La anticoagulación oral. Hay un déficit de vitamina K, ¿no? Hay un déficit de vitamina K, perdón. Podría ser que el paciente está tomando quizás un anticoagulante. O podría ser que este paciente está con una insuficiencia hepática. Quizás un paciente que esté consumiendo aspirina, esté consumiendo warfarina o esté con heparina, ¿no? Un paciente con COVID, un paciente con problemas cardíacos va a tener alterada la vía extrínseca. Entonces, con el tiempo de protrombina vemos la vía extrínseca, déficit de vitamina K. Con el tiempo de tromboplastina, parcial de tromboplastina activada, vamos a ver la función de la vía intrínseca. El factor 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces estamos hablando acá de las hemofilias, ¿no? La hemofilia A, la hemofilia B, ¿no? Hemofilias, vía intrínseca. No, también en administración de heparinas está alterada los factores de la vía intrínseca. Pacientes con hepatopatía grave, ¿no? Ya no es una simple hepatopatía, una insuficiencia hepática grave. Y la coagulopatía por consumo también puede ser. ¿A qué le llamamos coagulopatía por consumo? No es porque nosotros consumimos por si acaso. Es la coagulopatía donde se consumen los factores de coagulación en una patología X, ¿no? Un paciente séptico donde requiere una buena coagulación, podría estar habiendo un consumo de los factores de coagulación. Un paciente traumatizado, un paciente con hemorragia, va a haber consumo de estas factores de coagulación, ¿no? En estos, cuando hay exagerado consumo de estos, ya no va a haber una buena hemostasia, ¿no? Entonces va a entrar en una coagulación intravascular diseminada y un paciente con mal pronóstico. Y por último, el tiempo de trombina, ¿no? El tiempo de trombina, pues la función de este es el factor 1 y el inhibidor del factor 2A. Es raro, con esto no se mide mucho con el tiempo con el tiempo de trombina, ¿no? Está alterado la administración por administración de heparina, por una hepatopatía grave, coagulación por consumo o coagulopatía por consumo de
Y bueno, pues, ¿no? Es raro, ¿no? De este cuadrito es importante, chicos, que se aprendan 1, 2, 3, 4, los 4 primeros. Doctora, buenas noches. Disculpe la molestia. Quisiera hacerle una consulta. En el tipo de sangría le está poniendo usted trombocitopenia de von Willebrand. ¿Esa no es en recuento plaquetario? Las trombocitopenias de von Willebrand también están incluidas en la parte del tapón plaquetario, ¿no? También el von Willebrand está incluido en las trombocitopenias hereditarias, ¿no? De la vía intrínseca, ¿no? Estamos Doctora, hablando de las hemofilias, ¿no? Es una doctora, hemofilia. disculpe. Lo que sucede es que yo había leído que en cuanto a los márgenes alterados, en tiempo de sangría solamente es trombocitopatía y en recuento plaquetario es trombocitopenia de von Willebrand. Ya, pues estamos hablando acá, a tiempo de sangría. Estamos hablando de la formación del tapón plaquetario, ¿ya? De la formación del tapón plaquetario. Y estamos metidos acá de todas aquellas trombocitopenias, trombocitopatías, ¿ya? Acá también incluye la trombocitopenia de von Willebrand, ¿no? Porque está relacionado con con un déficit del tapón plaquetario. También podemos hablar de la enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand como una hemofilia, ¿no? Dentro de la vía intrínseca. Doctora, pero creo que no me está entendiendo. A lo que voy es que trombocitopenia de von Willebrand yo lo he leído en recuento plaquetario, más no en tiempo de sangría. Tiempo, ya. ¿Qué es lo que mide el tiempo de sangría? ¿Qué es lo que mide el tiempo de sangría, Pierre? Pierre, ¿me escuchas? Estoy hablando. ¿De qué mide el tiempo de sangría? El tiempo que Creo que demora no en me coagularse la escuchas. sangre, doctora. Claro, el tiempo en que se demora en coagularse. Eso mide el tiempo de sangría. ¿Y cuánto es el tiempo de que mide, cuál es el tiempo de sangría? ¿Hasta cuánto debemos esperar? De 3 a 4 minutos. Hasta 3 minutos. Hasta 3 minutos indica mi amor. Hasta 3 minutos, minutos. doctora. Ya, y ahí está incluido ¿quién? El tapón plaquetario. ¿Dentro de qué? ¿Dentro de qué? Dentro del endotelio vascular. ¿Quién es el primero en que se encarga de hacer el taponcito, el tiempo de sangría? Las plaquetas en la Las plaquetas. primera fase de definitivamente hemostasis. son Doctora. en la fase de hemostasia, son las plaquetas. Por lo tanto, es una Primera trombocitopenia. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de plaquetas, ¿qué va a pasar? Ese tiempo de sangría se va a extender. Una de las enfermedades se va a alargar, ¿no? Por lo tanto, se va a alterar el tiempo de sangría. Es una de las condiciones de esta enfermedad llamada trombocitopenia de von Willebrand. Por eso habla trombocitopenia, ¿ya? Trombocitopenia. Muy bien, chicos. No es una patología necesariamente de los factores de coagulación, sino es de las plaquetas. Muy bien, seguimos, avanzamos. Bueno, esto ya conocen cuál es la cascada de la coagulación, ¿ya? Cascada de coagulación, estamos hablando de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Ya ahí ustedes ya conocen, ya han estudiado fisiología. Repetirles uno a uno la cascada de coagulación, lamentablemente es perder mi tiempo porque estoy sin batería. Entonces, la cascada de coagulación está integrada por dos vías, ya estamos viendo de antes también, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas se van a unir posteriormente en una vía común, ¿no? En una vía común para hacernos para generarnos, en este caso, el patrón hemostático que estamos esperando, ¿no? Eso ya lo conocen, chicos, ya la vía intrínseca y extrínseca es otra vía por el cual vamos a esperar que se genere una buena coagulación en el paciente. Ya lo conocen, les voy a pedir que más bien vuelvan a repasarlo. Y luego de hablar de las vías y de hablar los síndromes hemorragíparos,
Ya hemos visto, ¿no?, que los síndromes hemorragíparos son una patología multifactorial en el sentido en que hay muchas causas que nos pueden generar estas, dentro de ellas hereditarias y adquiridas, ¿no? Y ahora pasamos al síndrome de inmunodeficiencia, que es otra patología también. Definición. ¿Qué es un síndrome de inmunodeficiencia? Se designa como inmunodeficiencia o inmunosupresión cualquier condición congénita o adquirida, transitoria o permanente que determina una respuesta anormal, subnormal, definitivamente estamos hablando subnormal, o sea, más bajo que lo normal, de un huésped a un antígeno, ¿no? Siempre que esta anomalía tenga consecuencias clínicas, ¿no? Si es subnormal, casi siempre va a tener consecuencias clínicas en el paciente, ¿no? No hay una buena respuesta, ¿no? Es una inmunodeficiencia o inmunosupresión. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Un paciente inmunocomprometido, en un paciente inmunocomprometido, estamos hablando con una inmunodeficiencia, va a haber alteración de la función fagocítica. También va a haber alteración de la inmunidad celular y alteración de la inmunidad humoral. Se tienen que cumplir esas tres condiciones específicamente, ¿no? Y las características de la infección, bueno, pues las infecciones provocadas por microorganismos de muy baja virulencia son los patógenos oportunistas, que en un paciente con con inmunosupresión, esta podría ser inclusive no mortal, pero podría generarle una patología seria, ¿no?, en el pacientito que está con las defensas bajas, ¿no? Las infecciones frecuentes de evolución crónica o recurrente sin una causa obvia, es generalmente el paciente va a presentar estas infecciones frecuentes, ¿no? Y se puede generar posteriormente a una evolución crónica, o puede presentarse en varias ocasiones, puede repetirse varias veces sin tener una causa obvia, sin tener una infección obvia, ¿no? Entonces es un pacientito que por alguna razón tiene un déficit de las defensas. Bien, entonces también hay infecciones con evoluciones inusuales, pueden ser graves o pueden traer complicaciones inesperadas. Estos pacientes que están inmunocomprometidos, entonces pueden generar infecciones a simples, pueden generar lesiones graves, evoluciones graves a simples infecciones, ¿no? Por un patógeno oportunista, que es una cándida, ¿no? Por ejemplo, puede ser una candidiasis, no solamente oral, puede ser una micosis pulmonar, puede ser una micosis en el sistema nervioso central, que es inusual en un paciente que está que es competente, inmunocompetente, diferente a un inmunosuprimido, ¿no? Las infecciones recurrentes también es muy, muy frecuente en estos. Y bueno, las complicaciones inesperadas, ¿no? ¿Cómo están categorizados estos síndromes de inmunodeficiencia? Están categorizados como inmunocomprometidos neutropénicos, ¿no? Neutropénicos, inmunocomprometidos con VIH positivo, inmunocomprometidos no neutropénicos y VIH negativos. Entonces, estas son las categorías de estos inmunocomprometidos. Muy bien, entonces estos pacientitos, por alguna razón, van a evolucionar mal en cuanto a su sistema de defensa. Aquellos pacientes neutropénicos de bajo riesgo son aquellos que presentan tumores sólidos, ¿no? Tumores sólidos, ¿no? También aquellos pacientes
que están realizando quimioterapias, ¿no? Debido a alguna patología X, generalmente tumoral, están recibiendo sesiones de quimioterapia y poco agresiva, ¿no? Estos son de bajo riesgo. Van a evolucionar con neutropenia, ¿no? Sus células van a ir disminuyendo, ¿no? Las citopenias que duran menos de 10 días, menos o igual de 10 días, producto de estos tumores que presentan y estas quimioterapias, ¿no? Son los de bajo riesgo, ¿no? Hay otros que son neutropénicos de alto riesgo, ¿no? Son aquellos que tienen tumores hematológicos, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, ¿no? Y aquellos que también van a presentar o van a recibir una quimioterapia intensa, ¿no? Una quimioterapia intensa o una quimioterapia agresiva, ¿no? Que va a disminuir tanto al sistema de defensa en sí, propiamente por la quimioterapia. Estos van a tener una citopenia más de 10 días. ¿Por qué? Porque uno puede ser por un tumor que presenta o puede ser por la quimioterapia misma en sí que está recibiendo, ¿no? Son los neutropénicos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los inmunocomprometidos HIV positivos son, bueno, ustedes saben que el HIV es un retrovirus, ¿no? Que infecta y destruye a la población de linfocitos de los TSD4. Y esta disminución de estos TSD4 hace que el paciente desarrolle posteriormente una inmunosupresión llamada SIDA, ¿no? Entonces, esto es por generarse la pérdida o la destrucción de estos linfocitos, ¿no? ¿Y cuál es la definición de SIDA, no? Hablamos de que hay un recuento de los TSD4 menor de 200 miligramos de cúbicos, ¿no? Ese es en el examen de laboratorio. Y estos van a presentar una infección oportunista o una infección neoplástica o una enfermedad neoplásica, ¿no? Entonces, esa es la definición de SIDA, ¿no? Entonces, es ya prácticamente la fase final de una inmunosupresión en pacientes con VIH. Bueno, acá tenemos algunas categorías, por ejemplo, la definición de casos de adolescentes y adultos con infección por el VIH y la vigilancia extendida del SIDA. Bueno, se está categorizando en categorías A, B y C, ¿no? En las categorías A, que son asintomáticos, agudos, ¿no? Y las categorías B, que son los sintomáticos, que son cuadros que no pertenecen ni a A ni a C, y los cuadros definidores de SIDA, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos van a categorizar en estos pacientitos? Para categorizarlos entre A, B y C, va a depender de los linfocitos, ¿no? De los linfocitos CD4, ¿no? Por ejemplo, van a tener la última categoría ya aquellos que tienen los linfocitos CD4 menor de 200, ¿no? Y vamos a ver una categoría intermedia, aquellos que están en los linfocitos, que tienen el conteo de linfocitos entre 200 y 499. Y aquellos que están mejor, que tienen mejor pronóstico, los que tienen mayor de 500, ¿no? Las categorías. Hay otras condiciones que son marcadores de la definición de casos, bueno, pues, ¿no? Candidiasis de esófago, de tráquea, de bronquios, de pulmones. Y si son patologías que el paciente va a presentar, pues, ¿no? Para considerarles como pacientes con VIH y SIDA, ¿no? También aquellos que presentan linfomas de cerebro en pacientes menores de 60 años o también mayores de 60 años, algunos de ellos, ¿no? Son patologías que van a presentar estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, coccidiomicosis extrapulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptoporidiosis con diarrea, que pacientes están con esta patología más de un mes, citomegalovirus, ¿no? En algunos órganos, hígado, vaso, ganglios, etc. El herpes, úlceras mucocutáneas, histoplasmosis.
¿no? Son patologías que presentan estos pacientes como enfermedades oportunistas que nos van a definir el caso, ¿no? Como SIDA, ¿no? Sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los linfomas, esos pacientitos, podríamos estar considerando el linfoma no Hodgkin, ¿no? Que van a presentar algunas patologías concomitantes, ¿no? Bueno, este es un cuadro simplemente para que veamos qué patologías presentan estos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que normalmente no tendrían por qué presentar si fueran inmunocompetentes, ¿no? Mycobacterium abu, Mycobacterium tuberculosis diseminado, Mycobacterium tuberculosis pulmonar, nocardiosis, neumonía por Pneumocystis carini, las neumonías bacterianas recurrentes. Vamos a ver que son patologías que se repiten, que no tendría que presentarse en un paciente inmunocompetente, ¿no? Bueno, ya conocemos al virus del VIH, ya lo conocemos, ya se ha estudiado, también han presentado un caso clínico ustedes, un paciente con VIH. Y este es un estadio final de un paciente con VIH que está prácticamente en la fase de SIDA y está presentando un sarcoma de Kaposi, ¿no? Son lesiones que presentan en la piel. Ahora, también hay otra clasificación de los inmunocomprometidos no neutropénicos y VIH negativos. Estos pacientes son los que, por ejemplo, son aquellos que utilizan fármacos como los glucocorticoides, ¿no? Son fármacos dependientes de corticoterapias, o aquellos que utilizan citostáticos o ciclosporinas, por ejemplo, en casos de neoplasias, ¿no? Neoplasias de X. Entonces, estos fármacos van a disminuir la inmunidad del paciente. Aquellos que presentan ciertas neoplasias también, ¿no? Son, por ejemplo, como la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Leucemias linfáticas crónicas, mieloma múltiple, patologías que van a evolucionar o patologías que producen inmunosupresión en el paciente. Estos no van a presentar neutropenia, ¿no? En su gran mayoría, pero los vamos a ver que por alguna razón hay una mala respuesta de su sistema inmune de estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las causas de inmunodeficiencia secundaria? La cirrosis hepática, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la desnutrición, estoy leyendo mal, la desnutrición calórico-proteica en pacientes que no se alimentan adecuadamente. La diabetes mellitus sabemos que es uno de los grandes causantes de inmunosupresión en el paciente. El embarazo, igualmente, el envejecimiento también, ¿no? Otros, vamos a seguir contando, son las quemaduras extensas en el paciente, ¿no? O un gran quemado. Pacientes con síndrome nefrótico, pacientes que se encuentran en estrés, ¿no? Cuidado, chicos, que estén inmunosuprimidos con tanta tarea. También transfusión de sangre, hemodiálisis, linfangiectasias intestinales, pacientes que hacen inmunosupresión, ¿no? ¿Y cuáles son los exámenes complementarios? Los recuentos de glóbulos blancos es uno de los principales, ¿no? ¿Cuáles son la cantidad de leucocitos? Es importante. Dosaje de inmunoglobulinas también en ciertos casos. Pruebas cutáneas de hipersensibilidad también. Dosaje del sistema de complemento, ¿no? Son algunas patologías que no es muy frecuente en ciertos hospitales y si se hacen en hospitales grandes. Hasta ahí, chicos, con patologías de inmunosupresión. Un ratito, por favor. Quiero que vean algo. Me quedan 18 minutos, estoy sin batería, tengo que correr. En 15 minutos tenemos que hacer esta parte, por favor, para posteriormente terminar con ustedes. Síndrome anémico, ¿no? Anémico.
¿A qué le llamamos síndrome anémico? La anemia puede definirse como la disminución de la masa de glóbulos rojos circulante por debajo del nivel normal. Chicos, por favor, quiero que esto se defina y seamos claros, ¿no? Es la disminución de la masa de glóbulos rojos circulantes por debajo del nivel normal, ¿no? Entonces, es siempre secundario o asociado a otro trastorno que constituye la enfermedad de base. Entonces, en la anemia siempre va a haber disminución de los glóbulos rojos. Por consiguiente, esto va a conllevar a una disminución de la hemoglobina. Anteriormente escuché decir que había anemia con glóbulos rojos normales o anemia con una hemoglobina normal. Eso hay que corregir, eso no es así, ¿ya? Para definir anemia tiene que haber disminución de glóbulos rojos, por consiguiente disminución de la hemoglobina. Según la OMS, en mujeres consideramos con una hemoglobina menor de 12 gramos por 100 mililitros, ¿no? O mililitros. Varones, estamos hablando menores de 13 gramos. Dentro de la epidemiología, problema de salud pública en países subdesarrollados, anemia es generalmente de causa carencial, ¿no? En los países subdesarrollados. Están buscando cómo solucionar, se dice que en un país desarrollado la anemia es mínima o está controlada, ¿no? Esta anemia generalmente está relacionada a casos de desnutrición. El motivo de consulta en pacientes con anemia generalmente es que presentan disnea de esfuerzo, ¿no? Sienten cansancio, agitación cuando están haciendo un trabajo, astenia, ¿no? Fatigabilidad, algunos mecanismos compensatorios como taquicardia, por ejemplo, palpitaciones, acúfenos, que son las consultas más frecuentes, ¿no? Y nosotros vamos a observar en el paciente palidez. Cuando vemos anemia, vamos a ver palidez. Cuando vemos que es una anemia moderada, severa, sobre todo severa, vamos a encontrar deterioro del sensorio. Pueden entrar en estado confusional también, si son adultos mayores con mucha razón, ¿no? Estas ya son en anemia grave cuando tienen menor de 6, cuando hay una hemoglobina menos de 6 gramos por decilitro, ¿no? O pacientes añosos también. Complicaciones, como hay una pérdida de los eritrocitos, además hay una angina de pecho, van a sentir un dolor de pecho, pueden hacer un infarto por déficit por un déficit de oxigenación, debido a que hay una anemia severa, ¿no? Puede haber una claudicación intermitente, porque ese paciente no circula bien y no hay una buena oxigenación en las zonas distales del cuerpo, ¿no? Como en las piernas, por ejemplo. O puede haber una insuficiencia cardíaca, igualmente. En su presentación aguda, ¿cuáles son los causantes? Una hipovolemia, ¿no? Una hipovolemia podría ser un sangrado, por ejemplo, una gestante o una paciente que está embarazada en el primer trimestre, un sangrado X por un aborto, o una puérpera que acaba de dar a luz, hay un sangrado por una atonía uterina, ¿no? Son causantes de pérdidas sanguíneas en gran cantidad. O un politraumatizado también es otro causante, un trauma abdominal por un accidente de tránsito X, hay una ruptura del vaso, una ruptura del hígado, generan hipovolemia. Estos pacientes van a presentar, además, podrían presentar mareos también, ortostatismo, hipotensión arterial, lipotimia, síncope y shock cuando hay mucha pérdida hemática, ¿no? Hay otra anemia que es la anemia ferropénica, que es por déficit de hierro. Generalmente se presenta en niños, ¿no? En niños, por falta de consumo, ¿no? Estos niños van a presentar un síntoma llamado pica, ¿no? Que es la predisposición o las ansias de querer comer tierra o algunos compuestos que tienen ciertos olores, ¿no?
También el síndrome de Plummer-Vinson es una disfagia secundaria a membranas esofágicas que se puede generar en estos pacientitos, ¿no? Trastornos gastrointestinales también pueden presentar dispepsia, pueden presentar constipación estos pacientitos, ¿no? Entonces, otras patologías o otros síntomas muy frecuentes por una anemia ferropénica es pues la glositis, ¿no? Las lesiones en la lengua o la cheilitis, que se puede ver lesiones en los ángulos o las comisuras labiales, estomatitis, que se ve lesiones en la cavidad orofaringea, y por ende también en intestino, ¿no? Son muy frecuentes. ¿Qué pasa con estos pacientes, no? ¿Qué trastornos de conducta presentan por esta anemia? Presentan irritabilidad, ¿no? Son niños lloroncitos, son niños que se encuentran irritables, ¿no? Agresivos algunos. U otros que están con insomnio, ¿no? Que están dormidos. Se veía el caso anteriormente que los niños se dormían en clases, ¿no? Y otros que hay, pues, una notoriedad en la disminución de la atención de estos niños, ¿no? Por una anemia. Y posteriormente, estos van a generar un trastorno del crecimiento, pues, ¿no? De manera crónica, por lo tanto, van a ser desnutridos crónicos, ¿no? Como le llaman. Entonces, estos van a tener talla baja, ¿no? Talla baja. Y hoy hay otra anemia, entonces estamos hablando de la anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica, ahí vamos a observar, pues, ¿no? Estos síntomas. Y la anemia hemolítica, ¿no? ¿A qué le llamamos anemia hemolítica? Cuando hay una lesión, una lisis de este eritrocito, ¿no? Esta hemoglobina, ¿no? Entonces se va a lisar, se va a perder el eritrocito y por tanto también se va a perder la hemoglobina. Entonces, en estos pacientes, por alguna razón, hacen la anemia hemolítica por enfermedades, por parásitos, por patologías donde hay anticuerpos que pueden generar, antígenos y anticuerpos que pueden generar una hemólisis de esta, ¿no? Entonces, ¿qué van a presentar estos pacientes? Van a presentar ictericia, ¿no? Van a presentar ictericia sin coluria, ¿no? También estos pacientitos pueden presentar dolor lumbar, pueden presentar fiebre, crisis hemolíticas, ¿no? Son las crisis hemolíticas. Y hay otra anemia también que es la anemia megaloblástica, ¿no? Que es por déficit de vitamina, pueden cursar con déficit de vitamina B12, ¿no? Y también la anemia perniciosa, ¿no? Perniciosa. Son patologías que se encuentran en un mismo ente, una misma enfermedad. Estos pacientitos van a tener un problema neuroanémico, ¿no? Porque van a tener trastornos de la marcha, ¿no? No van a caminar bien, van a tener un problema de equilibrio, etcétera. Entonces, esto se les llama tabes dorsal. También estos pacientes con esta anemia megaloblástica van a presentar parestesias, ¿no? Se quejan de parestesias, algunos lo llaman calambre, mal llamado así, pero es parte de la sintomatología. También pueden presentar confusión y trastornos del sensorio, ¿no? Entonces, estos hay que detectar porque estos pacientes consumen su alimentación normalmente, pero ¿qué está pasando? No siempre consumen vitamina B12, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un déficit de vitamina 12? Por diversas causas, quizás por déficit del factor extrínseco, o puede ser un paciente posoperado con una gran resección intestinal, un paciente con una patología gástrica, etcétera, que condiciona a tener una anemia, ¿no? Y anemia por insuficiencia medular. Entonces, la anemia por insuficiencia medular ya sabemos que es por falta de producción. Entonces, estos pacientes hacen leucopenias, ¿no? Y estas leucopenias van a conllevar a hacer infecciones, predisposición a ciertas infecciones.
también van a entrar en trombocitopenias, ¿no? En trombocitopenias y hacen hemorragias. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes cuando hay insuficiencia medular? No hay, está en leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, anemia, disminución de los glóbulos rojos, trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Entonces estamos hablando de las tricitopenias, las tres series afectadas, ¿no? Y bueno, manifestaciones clínicas de la anemia en el aparato digestivo. El motivo de consulta generalmente de estos pacientitos es dolor abdominal, ¿no? Vienen por dolor abdominal, acidez, ancianos vienen por acidez, niños presentan pirosis, ¿no? Hay un cambio en el ritmo evacuatorio intestinal, algunos hacen estreñimiento, otros pueden hacer diarreas, ¿no? Hacen hematoquesia, algunos de ellos, y otros podrían presentar hasta melenas, ¿no? Entonces hay una pérdida sanguínea en estos pacientes, ¿no? También, ¿cómo descartamos a un paciente que presenta anemia y fiebre? Es un paciente que tiene predisposición a infecciones, o podría ser un paciente que está presentando una neoplasia, ¿no? Tiene anemia por una insuficiencia de la médula y a la vez, como es una neoplasia, podría presentar también fiebre. También las enfermedades inmunológicas pueden cursar con anemia y fiebre al mismo tiempo. Y como habíamos visto inicialmente, las crisis hemolíticas te pueden generar fiebre, ¿no? Crisis hemolíticas pueden generar fiebre y anemia. Bueno, hay una curva térmica con una anemia, por ejemplo, en el paludismo, ¿no? En el paludismo. Hay una fiebre en estos pacientes con una presentación de cada 48 horas o cada 72 horas. Una fiebre alta y a la vez hay una anemia, ¿no? Porque es una patología donde el paciente presenta, pues, una patología tropical, ¿no? Una enfermedad tropical, ¿no? Entonces, generalmente esto se relaciona con la producción de este parásito en el intravascular, ¿no? El incremento de la producción de esta en el intravascular y casualmente se genera la fiebre en ese momento, ¿no? Y eso es cada 42 o cada 72 horas. Es una patología propia de zonas tropicales, ¿no? Propia de zonas tropicales. También hay otra enfermedad que tiene otra enfermedad de anemia que tiene una curva térmica, que es la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Es una fiebre ondulante que presenta el paciente, ¿no? Llamada fiebre ondulante de Pellegrino. Chicos, tengo 10% de batería, mi máquina está sin el cargador, así que voy a correr, prácticamente ya no falta mucho. No. Hay otra anemia que tenemos que evaluar la piel y las faneras, ¿no? Esta anemia, este paciente, en esta anemia ferropénica o X, estos pacientes generalmente tienen uñas frágiles, ¿no? Cóncavas, que es la coiloniquia. También presentan cabello seco, frágil, quebradizo, ¿no? Estos pacientitos que tienen alteración de las pieles y faneras. ¿Por qué? Por falta de oxigenación, irrigación. La anemia, debemos evaluar la lengua, la glositis de Hunter es una anemia que cursa con un paciente con lengua despapilada, dolorosa, color rojo intenso. Entonces, este paciente tiene una anemia por déficit de vitamina B12, ¿no? Por déficit de vitamina B12. También hay una glositis atrófica, ¿no? Que es por déficit de hierro. Chicos, un ratito, por favor. Un ratito voy a tratar de solucionar este problema.
Chicos, acabo de agregarle roles a los dos delegados porque en cualquier momento puede acabarse mi batería y quizás tenga la necesidad de entrar a otra máquina. No tengo un cargador en este instante por X razones y por favor, si salgo, no se salgan del grupo. Voy a intentar entrar desde otro dispositivo. Con esa indicación voy a continuar hasta donde pueda avanzar, ¿ya? Estudiando todo, lo esperamos.